Qué tremendo es esta situación en la que estamos viviendo en este siglo, ¿no es cierto, hermanos? No sé si se han dado cuenta de esto, hermanos. Digo, las persecuciones, los padecimientos han sido siempre. Desde el primer siglo ha habido dificultad para el buen desarrollo de nuestras vidas. Y es ahí, hermanos, donde entra la poderosa mano del Señor, cuando Él nos toma y empieza a trabajar y transformar nuestros corazones para hacer de nosotros personas diferentes. Y cuando tú estás aquí pasas por muchas pruebas, ¿no es cierto? Yo creo que no hay cosa más tremenda que lleguen de repente y te digan: se acabó. Tu familiar va a partir. No hay cosa más tremenda que lleguen y digan: muchas gracias por habernos servido 15, 20 años. El trabajo se acabó para ti. O te hablen y te digan: tienes cáncer. Las cosas han terminado ahí. O simplemente mi esposa me dejó. Y asuntos como estos de esta mañana, mi mamá partió, ¿no es cierto? La vida está llena de todas estas cosas, hermanos, y tienes que aprender a digerirlas, porque de una manera u otra afectan tu vida, ¿no es cierto? Afectan tu físico, afectan tu mente, afectan tu confianza con el Señor. Y esto no es más que una preocupación que te hace perder el gozo. Las preocupaciones hacen perder el gozo del Señor, hermanos. Una hermana iba a venir específicamente, y quiero ser claro, iba a venir una hermana que tenía tanto anhelo de llegar aquí a la iglesia y ha pasado por diversas pruebas, y yo pensé: Señor, déjame compartirle algo acerca de la preocupación, pero no llegó, y ahora veo que estás tú. Seguramente Dios quiere que escuches algo en relación a la pérdida de tu gozo debido a la preocupación de muchas cosas que tienes ahí. Y para esto, hermanos, les pido, amigos, hermanos, vayan a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice nuestro texto, todos juntos vamos a leerlo, Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Señor, ayúdanos esta mañana a poder ver en tu palabra, Señor, cómo la preocupación, Señor, es algo que pides que abandonemos, que llevemos esa carga a ti, y cómo esa preocupación, Señor, nos roba el gozo. Te pedimos, Padre, que nos hagas sensibles a tu palabra, no solo ahora, Señor, sino todo el día, todos los tiempos de nuestra vida, para poder, Señor, reaccionar a ella y vivirla en nuestras propias vidas, conforme a tu voluntad, porque para eso, Señor, te ha agradado darnos tu revelación, para darte la honra y la gloria, para el crecimiento de todo verdadero creyente. Padre, en Cristo nos ponemos en tus manos. Amén. 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 Hermanos, estamos iniciando el año y estamos llenos ya de preocupaciones, ¿verdad? ¿Cierto o no? Sí. Estamos llenos de preocupaciones. Si yo compartiera con ustedes cuántas preocupaciones hay en cada una de las muchas familias, y nuestro ánimo de poderles llevar a ustedes en la suficiencia de las Escrituras, que en ella encontramos todo, no necesitamos más. En la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, en Él está la salvación y nuestro crecimiento y desarrollo como creyentes. Eso es lo que tenemos que estar entendiendo, hermanos. El texto dice que no estemos afanosos, y ya las preocupaciones ya llegaron. Han partido seres queridos, ¿no es cierto? Madres enfermas. Oren, hermanos, insisto, por la mamá de Alfredo, que esta mañana falleció, por enfermedades. A muchos de ustedes, de nosotros, se nos han
acercado algunas. Asaltos, esto no cambia, hermanos, sigue siendo lo mismo. Y un asalto o delincuencia telefónica, esto te produce desestabilidad porque tus emociones son golpeadas por este tipo de circunstancias. Cambios drásticos en nuestra vida familiar, muchos de ustedes, hay familias que están tomando cambios drásticos ya. Estoy trabajando con 2 familias que van a operar de forma bíblica, de forma más cercana al Señor. Anoche hablaba con un matrimonio, una pareja que quieren acercarse al matrimonio, cambiar sus vidas. Entonces, hay tantas cosas, incluyendo el gasolinazo de este tiempo, ¿no? Y muchas otras cosas, hermano. No solamente es eso, hay muchas cosas por las que se preocupa la gente, y muchas veces, y tristemente, estas preocupaciones nos apartan de Dios y nos apartan de su gloria, hermanos. Tenemos que ser claros en esto. Estas preocupaciones nos apartan de Dios, nos apartan de la iglesia, porque las personas están más atraídos por esas preocupaciones porque forman parte de una prioridad en sus vidas. Cuando una preocupación va más allá del nivel, ha dividido tu mente y ahora está más enfocado en eso, tú te vas a acercar más a atender la preocupación que a buscar a Dios. Tú te vas a atender a tratar de solucionar por tus propias fuerzas ese evento que acercarte a Dios. Ese es el problema, hermanos, que esa preocupación te lleva a una pérdida de gozo, porque es tan grande que ya no forma tu prioridad Dios, sino que ahora estás tratando de atacar con tus propias fuerzas algo que incluso te podría decir Dios mismo ha permitido en tu vida para tu crecimiento y desarrollo espiritual. Probablemente sea así. Y Dios entonces, cuando estas preocupaciones llegan a nosotros, Dios entonces pasa a un segundo plano, hermanos. Y esto es muy triste. Esto es muy triste porque empiezas a afanarte en aquellas situaciones de tu vida. Y qué bueno que fueran afanes positivos y no negativos, porque hay 2 tipos de afanes. No vamos a entrar al detalle. La Biblia, cuando dice afán o preocupación, tiene 2 sentidos. Este que vamos a ver está en el sentido negativo, en un afán en donde nuestras dificultades nos dan la pérdida del gozo. Pero hay otro tipo de afán, un afán cuando los apóstoles tenían el deseo de verse con otros siervos, estaban gozosos de tratar de ir a verlos, pero se afanaban por hacerlo. Por ejemplo, hermanos, la hermana Josefina está afanada por llegar. Ustedes saben que la hermana estuvo malita, está muy bien ahora, gracias a Dios va avanzando. Y su afán, ¿saben cuál es? Llegar a la iglesia. Cada vez que hablo con ella, hablé apenas unos días, me dice: pastor, voy a ver cómo llego. Hermana, tú ve, tratamos de ir por ti, menos puedo ir ahora por ella sin gasolina, pero hermana, puedo ir por ti y buscamos la manera de llevarte a tu casa, hermana. Está afanada, pero ese es un tipo de afán positivo, ¿no es cierto? Un afán bien dirigido. Ese es un afán donde tu concentración está en tratar de ir al cuerpo de Cristo y crecer en Él, desarrollarte en Él. ¿Y cuántos otros ven su afán y dicen: no necesito ir a la iglesia porque esto no es lo que va a solucionar todas mis problemáticas? Voy a hacer este plan. Y déjenme decirles, hermanos, a veces pensamos, como dice Santiago, a futuro, en tu propio afán. Tú no sabes lo que va a suceder el día de mañana. Y te voy a decir, lo más probable es que tu plan se caiga, porque está fuera del orden bíblico. Tú no puedes decir lo que va a acontecer mañana, porque tú lo quieres hacer a tu manera y repararlo a tu manera. Y me vas a decir: bueno, entonces, ¿cómo si Dios no me dice cómo? ¿No es cierto? Bueno, es necesario que leas las Escrituras. Es necesario que entiendas que Dios está en control de cualquier situación y que Dios va poniendo en personas, en circunstancias, aún usando sus propios ángeles, aún usando enemigos, pone todas las formas para que tú te desarrolles, crezcas y pongas una atención hacia el Señor, un afán positivo, un afán correcto. Así vive el mundo hoy, hermanos.
¿no es cierto? El mundo vive afanado por su autosuficiencia, por su autocontrol, por su autogozo. Por eso es que hay tanta tristeza, hay tanta pérdida de gozo. Y esta mañana quiero compartir con ustedes este tema y llevarlos a la preocupación que roba el gozo. Ese es el tema de esta mañana, la preocupación que roba el gozo. Solo deseo analizar una palabra que está ahí y que nos va a llevar a varios aspectos, nos va a llevar a 7 aspectos que podemos conocer y aplicar en nuestras vidas cuando estamos preocupados, y esta palabra es la palabra afán. Nada más vamos a ver esa palabra, la palabra afán, pero nos va a llevar a 7 aspectos de nuestra vida. La Biblia, hermanos, déjenme decirles, nos enseña muy claramente, y cuando tú la has leído debes entender esto, la Biblia nos enseña muy claramente a todos los cristianos, a todos los verdaderos cristianos, que debemos evitar la preocupación, esto es, que debemos evitar el afán. Es muy clara en esto. La Biblia no nos incita a preocuparnos. Como decía, eso debe ser una preocupación positiva. La Biblia nos incita, como en este texto, en Filipenses 4:6, no solo nos incita, nos ordena, porque este verbo afanosos, no estéis afanosos, es un verbo en imperativo en el griego, es un mandato realmente, y nos incita a no preocuparnos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean ¿qué? Otra vez, estos dos son verbos imperativos, estos dos. Dice, en lugar de afanarte, ¿qué dice? Es como si dijeras, tengo algo aquí, me está quemando, y dice, ahora darlo ¿a qué? A conocer. Quítalo de tus manos y dalo a conocer. Ese es el mandato. Haz esto. No te afanes, no te preocupes y dalo a conocer. Ponlo al Señor. Esto es lo que está diciendo. Estos dos imperativos. Afanarnos y sean conocidas. ¿Qué es de lo que no debemos afanarnos y que sean conocidas? ¿Qué? ¿Nuestras qué? Nuestras peticiones. Y aquí están internas todas aquellas situaciones. ¿Quién tiene un problema hoy? ¿Quién recibió una noticia y dice, esto no me agrada, esto no es algo que yo deseaba, esto es algo que yo no quería? ¿No es cierto? Y tal vez te has aferrado por tantos años a que esto no suceda, pero llegó el momento y ahí están. Pero dice, esos afanes sean conocidas vuestras peticiones delante de quién, estos dos imperativos. Esto lo pongo delante de quién, o diría yo, en los pies de quién, de Dios. Qué impresionante, ¿no es cierto? ¿Cuánto descansarías que abrieran tu cabeza, sacaran tus pensamientos y dejaras de preocuparte de eso? ¿No descansarías? Eso sería lo más impresionante, ¿no? Aunque tu cuerpo estuviera cortado, aunque tu cuerpo estuviera mal, aunque tu trabajo, lo externo estuviera mal, aunque tus relaciones estuvieran mal, tus pensamientos son arreglados, ¿dejarías de sufrir? ¿Qué piensas? Sí, porque ya no está ese motor que te está haciendo perder el gozo. Pues este texto es eso, hermanos. No te afanes, dalo a conocer en peticiones, que realmente son las oraciones, y aquí importante, ¿delante de quién? De Dios. Ahí estamos. En estos versículos aprendemos que debemos traer todas nuestras necesidades y preocupaciones ¿a quién, hermanos? Aquí está. Este sería delante o ante, ¿no es cierto? ¿Delante o ante quién? Mi primera pregunta para ti es, ¿las llevaste ya? ¿Ya están ahí? ¿Están depositadas en Él? Todas nuestras necesidades y preocupaciones deben estar ante Dios en vez de preocuparnos acerca de ellas, porque si nos preocupamos nosotros, estamos haciendo todo lo contrario a esto, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo cuando nos preocupamos nosotros, hermanos? ¿Qué estamos? Afanosos. ¿Y qué? ¿Estamos cumpliendo el mandato? No cumplimos el mandato, hermanos.
Por nada estéis afanosos. Verbo imperativo. Te está diciendo, no lo tienes que hacer. Tú como creyente no lo tienes que hacer. Vamos a ver más tarde, hermanos, si me adelanto un poco. Esto es vergonzoso. Me pasó una vez y no quiero que me vuelva a pasar. Perder tu fe, no dar testimonio de que Dios tiene poder para solucionar cualquier cosa, es muy triste. Cuando tú te afanas, estás diciendo, Dios no tiene capacidad para arreglar mi vida. Esto es un atentado muy fuerte en contra de Dios, hermanos, amigos. Entonces, no os afanéis, no debe haber inquietud, eso es lo que está diciendo, sino por el contrario, ¿no es cierto? Que sean conocidas. ¿A quién le llevas tus afanes? Humanamente, ¿no es cierto? ¿Tú vas con alguien que te va a ayudar? Bueno, a menos que sea el chismosa o chismoso, sí vas y le dices, ¿no? Pero, normalmente, ¿qué haces? Vas y lo llevas con alguien a quien le tienes confianza. Bueno, este depósito, hermanos, de tus afanes, ¿a quién los son dirigidos? Porque tenemos una plena confianza en el Dios creador, en el Dios del cielo. A Él tenemos que llevarle nuestras pruebas, nuestras dificultades, con confianza, porque Él es el creador. Y debe haber un gozo interior al entregar o depositar todas estas cosas a nuestro Señor. Debe haber confianza a Dios. Lo que sucede en la vida de muchos creyentes es que muy a menudo, hermanos, son presa de la desesperación y del afán, ¿no es cierto? Esto pasa en los creyentes. Los mismos creyentes son presas de la desesperación y del afán. ¿Por qué? Porque estamos buscando nuestras propias soluciones. ¿En vez de qué, hermanos? Lo vamos a ver. ¿En vez de qué? ¿Qué significa esto, hermanos? Finalmente, sería realmente doblar nuestras rodillas. Es eso. Cuando hay algo, lo que dice el Señor, no te afanes, sino dobla tus rodillas y entonces me vas a encontrar. Porque para eso vino Cristo, hermanos, para abrir el velo, el cual no nos permitía la comunicación directa, para llevarle al Señor mis preocupaciones, mis afanes y aún mi agradecimiento y mi gozo a Él. Cuando estamos afanados, hermanos, y que no es malo, hay un afán sano, ¿no? No es malo si te dicen, oye, va a pasar esto contigo. ¿Qué quieres que diga? Sí, bien, venga, yo lo recibo, estoy muy tranquilo. No pasa eso. Te impacta, de primer impacto la noticia te impacta. Pero ¿qué tienes que hacer? No, Señor, no quiero dividir mi mente, no quiero estar pensando en esto. Señor, ¿qué haces? Llevo mi afán a alguien a quien le tengo toda la plena confianza, doblo mis rodillas y le comento qué es. Aunque Él lo sabe, lo voy a explicar, pero aunque Él lo sabe, Él quiere oírte. Entonces, debemos doblar nuestras rodillas en vez de entrar a una desesperación y a un afán. ¿Sabes cuántos matrimonios se han dividido así? Porque dicen, no puedo. Es un afán. En lugar de doblar las rodillas y decir, Señor, tú me estás pidiendo, no me estás pidiendo un imposible. ¿Por qué es importante decir que es un verbo imperativo, hermanos? Porque Dios no me está pidiendo algo que yo no pueda hacer. Dios no me está pidiendo algo, no me está diciendo que haga esto, a menos que no lo pudiera hacer. Pero si me está diciendo, me está exigiendo que lo haga, es posible lograrlo. ¿Te das cuenta? Entonces, debemos preocuparnos por nada y orar por todo, hermanos. Ese es el asunto. No me voy a preocupar por nada, sino ¿qué debo hacer? No es que desaparecen las cosas, pero voy a orar y voy a poner obviamente en acción muchas cosas. Tampoco me voy a quedar sentado orando todo el tiempo, ¿no es cierto? La Biblia en Filipenses capítulo 4 más adelante dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es digno de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo de alabanza, ¿en qué? ¿En esto qué? Pensad, empecemos a trabajar en estas cosas. No solamente me quedo orando, pero es una oración y una acción a lo que viene por delante. Entonces debemos
dejar de preocuparnos por todo y orar por todo. O dejar de preocuparnos por nada y orar por todo. Eso es llevar el afán a nuestro Señor, en vez de estar preocupados. ¿Y qué pasa, hermanos? Debemos vivir un día a la vez. ¿Cuántos días vives tú cada día? ¿Quién dijo uno? Uno. ¿Segura, hermana? Seguramente ella ya pensó todo el mes que entra. Tal vez ya pensó el medio semestre del año. De hecho, hay unos de ustedes que ya pensaron el año que entra qué van a hacer. ¿Sabes por qué? Porque probablemente Dios no está no está en tu corazón con esa fuerza que debe estar. ¿Quién te dijo que debías pensar hacia adelante? Entendamos esta parte, seamos equilibrados, ¿no? Hablando del afán, debes vivir tu día. Porque lo que trauma nuestras emociones y dificulta nuestra actividad física incluso es estar pensando más días de lo normales. Hoy es este día, yo voy a vivir únicamente este día. En este día voy a trabajar sobre las cosas que están preocupándome en este día. El día de mañana va a traer ¿qué? Su propio afán. Entonces lo que haces es cargar más afanes por adelantado, esto es tu futuro, lo estás llevando en tu presente y te estás afectando. Entonces debemos vivir un día a la vez sin que la ansiedad te venza, sin que el afán te venza, porque no vas a dejar de vivir un día a la vez cuando esa ansiedad y ese afán te venzan, cuando tomen parte en ti, cuando esa guerra caiga a favor del afán, porque entonces vas a volver a llenar y a llenar cada día de tu afán. Entonces, ¿por qué, hermanos? Si tú te dejas vencer por la ansiedad, ¿qué va a producir esa ansiedad? Desesperanza, dudas, preocupación, desconfianza, ¿no es cierto? Infelicidad, frustraciones. Pablo, hermanos, piensen en esto, hablando de este contexto. Esta página, este libro y estas páginas las hemos estudiado por mucho. Pablo tenía mucho de qué preocuparse, recuerden ustedes. Si alguien debería estar preocupado era él, ¿no es cierto? Estaba en riesgo su vida. De hecho, le preocupó muy poco su vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Ganancia. ¿Y a cuánto nos preocupa morir? Y Pablo decía, no, para mí es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo, era ganancia para ti? Porque tenía su teología muy bien definida. ¿Qué es esto? Un día Dios le salvaría en Cristo, aun cuando muriera, de la forma que muriera. Su teología de Pablo era, aunque las cosas falten en mi casa, aunque yo no tenga los recursos ahora, aunque las ofrendas no estén llegando, Filipenses, aunque sea golpeado por otros y otros me maltraten, otros hablen mal de mí, mi confianza está ¿en quién? En Cristo. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. En la tierra o en el cielo, para mí todo es ganancia, porque Cristo es suficiente en toda área de mi vida. Entonces, nos debe dar vergüenza, hermanos, cuando nos afanamos, cuando nos preocupamos. Debería darnos vergüenza esto. Porque Dios, hermanos, no está fuera de control de cualquiera de tu situación. ¿No es cierto? Entonces, vienen las dudas, viene la desconfianza, viene el desánimo, y esto nos va a llevar a una ansiedad profunda. Pablo, hermanos, escribe esto animando a los filipenses a que ellos mismos tengan confianza, ¿no es cierto? Que no se afanen en sus preocupaciones. Pablo les dice, yo estoy bien, estoy gozoso en el Señor, tengo dificultades, sí, pero estoy muy bien. Pablo no les dice, oigan, hermanos, por favor, oren por mí, porque, díganme en qué carta de Pablo está, en específico Filipenses, oren por mí, estoy encarcelado, estoy batallando, tengo mucha hambre, paso frío, me está yendo muy mal, tengo enfermedad y por favor oren por mí. ¿Cuánto escucharon a Pablo decir esto? Pedía oración para él, para que el evangelio fuera predicado, para que no hubiera tropiezo al exponer la palabra.
Pero Pablo no se quejaba de sus tribulaciones, al contrario, se gozaba en ellas. Regocijaos en el Señor, les dice a los filipenses. Otra vez digo, regocijaos, por nada estén afanosos. No pierdan su tristeza, no pierdan su felicidad, pierdan su tristeza. Regocíjense en el Señor. Hermanos, somos creyentes, debemos estar felices en Él, ¿no es cierto? Pase lo que pase. No, es más, nos guste o no nos guste. Nadie va a tener lástima de nadie, hermanos, porque el gozo está en el Señor. El mismo apóstol Pedro recalca este tipo de verdades cuando escribe ahí en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. ¿Recuerdan ustedes? Echando toda, ¿qué? Vuestra ansiedad, echando toda vuestra ansiedad. Es lo que les decía, ese vaciado de pensamientos, ¿no es cierto? Porque los pensamientos están ahí, hermanos, están acabando con nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Por qué echamos nuestros pensamientos y toda nuestra ansiedad sobre Él? Porque Él tiene que cuidado ¿de quién? De vosotros. ¿Por qué tenemos que cargar con algo que Él cuida? ¿No es cierto? El problema, hermanos, es que no interpretamos la Escritura correctamente y entendemos que Dios está en control de cada situación. Estoy seguro que si pido que levanten su mano, cada uno me va a decir. Bueno, de hecho conozco cada situación de ustedes, de la mayoría de ustedes. Me va a decir, este es mi afán, esta es mi problemática. Las conozco. Como iglesia, ¿qué hacemos, hermanos? Tratamos de apoyar, ¿no? Tratamos de hacer que ese afán y esa ansiedad disminuya un poco. Pero el poder proviene ¿de dónde, hermanos? Presentándonos ante Dios, doblando nuestras rodillas, reconociendo que Él es quien está en control de cada situación, ¿no es cierto? No solo Pablo nos enseña esto, no solo el apóstol Pedro nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de nosotros, sino también el mismo Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes? El Señor Jesucristo también nos insta a los creyentes a no preocuparnos. No quiere que nos preocupemos, nos anima el Señor a evitar preocupaciones acerca de las necesidades. ¿Cuáles necesidades quiere que, de nuestras necesidades, quiere que el Señor Jesucristo quiere que las quitemos? ¿Cuáles piensas que son? Exacto, necesidades físicas. Él dijo eso, ¿no es cierto? No se preocupen por esas necesidades físicas. ¿Cuáles son? ¿Qué comeremos o qué vestiremos? No se preocupen. Yo recuerdo, hermanos, que yo no vengo de una familia ostentosa. Mi papá de repente tenía sus buenos recursos. Le caían millones de dólares de repente. No, caía un buen recurso a mi papá y de repente había tiempos muertos. Obvio, como niño tú no estás preocupado, no estás afanado, no tienes la responsabilidad. Pero si tú me preguntas, ¿el Señor nos haya dejado huérfanos y no nos ayudó? Yo no recuerdo eso, hermanos. Aun cuando tuviéramos los pantalones rotos, había parches. Le podías poner un logo a tu pantalón. Y como niño, hasta decías, qué bonito se ve esto ahí en medio de las rodillas, ¿no es cierto? Hoy no se usa eso. Hoy ya los pantalones ya vienen así. ¿No? O sea, ya, si eres pobre nadie se va a dar cuenta. O si estás afanado nadie se va a dar cuenta. Pero el Señor Jesucristo dice y nos asegura, hermanos, que nuestro Padre Celestial, observen esto, Él nos asegura que nuestro Padre Celestial cuida de todas nuestras necesidades. Qué hermoso es esto, hermanos. Por tanto os digo, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, por tanto os digo, observen, hablando a nuestro Señor con todo el poder, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Ahí está. Las cosas físicas no pueden estar en ustedes, no se afanen, ni por vuestro cuerpo, observen, qué habéis de vestir. Estas cosas no tienen cabida en los creyentes.
Mi mandato es no se afanen en esto. Y les hace una pregunta preciosa a cada uno de ellos que estaban escuchando. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No das gracias y gloria a Dios porque tienes aún salud y puedes caminar y puedes ver y puedes oler y puedes palpar? Y estás afanado por traer la mejor chamarra, el mejor vestido, los mejores zapatos. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No te das cuenta que Dios todavía da el aliento de vida a ti? Y luego les dice, observen, vean las aves del cielo. ¿Han visto las aves del cielo, hermanos? Que no siembran ni ciegan, esto es, ninguna de ellas tiene trabajo, están desempleadas. Igual que hoy en nuestra sociedad, muchos desempleados. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Qué está diciendo? No hay trabajo en ellas. Ellas viven, ellas subsisten. ¿Y qué hace nuestro Padre Celestial? Las alimenta. Cuando tú pases, hermano, por cualquier lugar, y tomándolo literal esta parte de la Escritura, aunque está el sentido figurado del cuidado del Señor, en lo literal es real que Él tiene cuidado de las aves. ¿No es cierto? Porque si no tuviera cuidado de las aves, estas aves morirían. Date cuenta de eso. Pero tú cuando veas una de estas aves por ahí picando el suelo, es porque Dios está dando provisión en la tierra para su alimento, para que subsistan. No siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esto es real. Y la pregunta es, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No dijo el Señor, esto es el polvo, lo voy a hacer el ser humano, el hombre? ¿No es cierto? Es la creación, formamos parte de su creación perfecta. ¿No va a tener cuidado nuestro gran alfarero de su gran barro? ¿No es cierto? Que Él formó, que con sus manos, con toda delicadeza ha formado. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Cuánto de tu afán ha logrado hacerte crecer más? Eso es el sentido figurado. Está diciendo, tú no puedes crecer un codo. Sí, aunque te afanes, ya estás chaparrito y chaparrito te vas a quedar. Entonces, ¿quién de nosotros ha logrado con nuestro afán hacer más? ¿Sabes qué logramos muchas veces? Lo que decía en la introducción, separarnos del Señor. Mi afán me separa del Señor. Mi afán hace que mi prioridad ya no sea Dios. Mi prioridad es el asunto que quiero arreglar, el cual considero que yo lo tengo en mejor control que lo puede tener Dios. ¿No es cierto? Ese es el asunto, hermanos. Y el vestido pregunta, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y piensen, hermanos, piensen cómo Dios reviste la naturaleza, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos visto frente a nuestros ojos esta maravillosa vista que tenemos aquí en la iglesia, hermanos? ¿Cuántos árboles hemos visto ya secos? En el invierno, en el verano, en el otoño, perdón, las hojas cayendo. Y llega el tiempo en que esos árboles, ¿qué pasa, hermanos? Vuelven a revestir. Y vuelve a verse su hermosura. Bueno, dice, pues digo que aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca, qué? Ahí está, creo que nos da la solución ahí el Señor. Nuestra fe se pierde debido a nuestra ansiedad. Nuestra fe se pierde debido a nuestro afán. Y continúa en 31. No os afanéis, pues,
diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está el parteaguas, hermanos. Ahí está mi verdadera relación con el Señor, o no hay relación, ¿no es cierto? ¿Quiénes hacen estas cosas? Los gentiles. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles son los que están afanados en todas estas cosas. Los que no tienen una relación con el Señor, los que no tienen una confianza, una fe otorgada por Dios. Estos son los que buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, piensen, hermanos, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué implica esta palabra saber? ¿Qué nos hace saber esta palabra sabe de Dios? Que es omnisciente y obviamente omnipotente para surtir todas estas necesidades. ¿El gentil conoce estas cosas? Porque busca, ¿no es cierto?, estas cosas. Sin embargo, Dios sabe que las necesitamos. Y entonces ahí entramos a una mala teología, porque decimos, no veo la suficiencia del Señor en su omnipotencia y en su omnisciencia. No la veo. Ni conoce, no sabe lo que estoy batallando, no sabe lo que estoy sufriendo y no tiene el poder suficiente para hacerlo, lo hago yo. ¿Te das cuenta de esto? Lo trágico que es. Por eso el Señor lo dice aquí, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Y continúa ahí estrictamente y dice, mas buscad primeramente, ahí está, nos da la solución, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Lo que nos preocupa en ese momento. Mi vestir, mi techo, mi alimento. Muchos quieren extraer de aquí todas estas cosas, pues también pues un Ferrari, dicen. ¿No? Porque teniendo sustento y abrigo, con eso estoy contento. ¿Observan? Todo lo demás, ¿qué es, hermanos? Vanidad. Todo lo demás es afán. Cuando tú te preocupas de algo que solamente lo quieres tener porque lo quieres tener, o aún, hermano, nuestra propia salud porque la queremos tener, ¿qué estamos haciendo? Estamos atentando contra Dios, ¿se dan cuenta? No buscamos primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia y obviamente su voluntad. Así que termina diciendo, no os afanéis. ¿Por qué? Por el día de mañana. Ahí está lo que les decía. O sea, no es porque soy médico o porque... No, lo estamos trayendo de la Escritura. ¿Por qué vivo nada más mi día? ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo, no os afanéis por el día de ¿cuál? Mañana. No, mañana, hijo, tengo que pagar. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? El mes que entra me operan. ¿Voy a estar bien o no? Mi salud se está deteriorando. La casa, ¿quién más va a asaltarnos ahora? ¿Cuánta gasolina más me voy a quedar sin ella? No, hermanos. Ya pusimos demasiado en nuestra mente, ¿no es cierto? Basta nada más este día. Vivimos al día en ese sentido, hermanos. Por nada estáis afanosos, no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana va a traer su propio afán. Y si tú ese afán lo cargas al día de hoy, ¿qué estás haciendo? Lo estás duplicando. Y si el del martes lo traes, y si el del miércoles lo traes, el jueves, viernes, ¿sabes qué pasa? Empieza toda una destrucción interna, física, mental, espiritual. ¿Te das cuenta? Es destructivo, hermanos. El afán es destructivo.
Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. La preocupación, hermanos, es como una maraña que está ahí, ¿no es cierto? Una maraña que ejerce presión sobre nuestra mente. Empieza una, empieza otra, empieza otra. ¿Qué tanta está tu maraña grande ahora? Súper grande, ¿no es cierto? Muy, muy, muy incómodo. Entonces, es una preocupación esa maraña, hermanos. Y esa maraña, cuando es una maraña, ¿qué hacen las marañas, hermanos? Van envolviendo más y más y más. Esa ata nuestras... ¿Qué hace la maraña? Que estemos repasando cada pena, cada pensamiento. ¿Y cómo se va haciendo, hermanos? Más grande, más grande. ¿Te ha pasado? ¿Has pasado noches donde te despiertas? Más y empiezas a perder el control. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque vas a estar repasando tu pasado, vas a estar repasando las angustias de hoy y vas a estar preocupado por los afanes del mañana. Esa maraña así se va dando, hermanos. Entonces, trágicamente, el efecto de la preocupación, ¿qué va a hacer? ¿Ahoga qué? Tu gozo. ¿Tu gozo en quién? El Señor. Interfiere con nuestra paz, interfiere con nuestra limitada libertad, ¿no es cierto? Sin embargo, déjame decirte, sí podemos vencer a este enemigo que nos asfixia cada día, cada noche, cada minuto, ¿no es cierto? Seamos honestos, hermanos. ¿Quién está afanado? Sálgase el que no esté afanado. Hay mucho, hermanos. No le damos tributo a nuestro Dios así. Quería compartir esta palabra únicamente y quiero darles por la tarde los 7 aspectos en los que nos afecta el afán. Voy a dejarlo hasta aquí. 7 aspectos en los que nos afecta el afán. Y conociéndolos vamos a poder tener la posibilidad. Obviamente cuando te aplicas a la Escritura vas a tener la facilidad de escapar ya de estos afanes, ¿de acuerdo? Así que, ¿quieres escucharlos? Ven esta tarde a conocer cada uno de estos aspectos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe en el resto de este día. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos, mi Dios, que guíes el resto del día, el resto de las actividades. Señor, seguramente hay muchas personas que hoy, por las circunstancias sociales, políticas, están afanadas, Señor, están buscando tal vez incluso su propia alimentación, pensando en desabastos, pensando, Señor, te suplico, Padre, que los traigas nuevamente al pensamiento correcto, a la idea correcta. Señor, lo que tú haces está bien, lo que tú permites a los hombres también está bien, Señor. Confiamos plenamente en tu poder, en tu conocimiento de nuestras necesidades. Señor, guíanos y permite que confiemos en ti, que no te ofendamos cuando nuestros afanes están ahí, Señor, haciendo una madeja grande, Señor, de preocupación y que te ofende, Dios, porque te hacemos menos, te menospreciamos. Padre, en Cristo pido tu favor y bendice a cada familia que está aquí, Señor, en medio de sus problemáticas. Tú las conoces, Padre. Ayúdales, te lo suplico. Ayúdame a mí como matrimonio, como familia, a nuestros hijos. Ayúdanos, Dios, a tener una confianza plena, sustentada en la fe y en tu palabra. En Cristo Jesús te pido esto. Amén.